Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos del 1 en adelante. Quiero que me acompañes en esta porción de la Escritura y vamos a dar comienzo a otro tema, a otro capítulo maravilloso en todo esto que tiene que ver con el seminario. Y bueno, quiero hablarte en esta mañana de muchas cosas. Lo más importante que quiero que entendamos es que al hablar del crecimiento como tal, es una palabra que no existe en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar la palabra crecimiento. En alguna parte, en algún lugar, a alguien se le ocurrió juntar iglesia con crecimiento y entonces sacar una palabra llamada crecimiento, pues. Y sin embargo, no existe en la Biblia, pero sí nos ayuda a entender cuál es el propósito de la unión de estas dos palabras. Y estoy seguro que cuando pensamos en crecimiento, estamos pensando en cómo hacer para que la iglesia donde yo estoy activo o funcionando en alguno de los dones o ministerios, pues lleve a cabo su propósito y sea para edificación de los santos, pero también para el crecimiento de la iglesia. Hay muchos temas que quiero tratar con ustedes en esta hora, pero quiero que primero me acompañes a Hechos capítulo 6. Y fíjate bien lo que dice la escritura. Es más, yo creo que podemos retrasar un poquitito. Vamos a Hechos capítulo 1 mejor. Hechos capítulo 1, en el verso 6. Vamos a retrasar y después vamos a Hechos capítulo 6. Ahora, fíjate bien. Dice la escritura así, de esta manera. Ahí hay un subtítulo que es la ascensión. Ya dijimos que al momento de hacer la traducción de las escrituras, pusieron una forma de subtítulos para poder entender y para poder grabarnos en nuestra mente, en nuestro corazoncito, los conceptos que se van manejando en los versículos o en los capítulos, ¿verdad? Así de esta manera es más fácil que podamos localizarlos y que podamos guardarlos para poder utilizarlos cuando sea necesario. Ahora Hechos capítulo 1, verso 6 dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8. Pero, aquí hay un pero que vale, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este tiempo, porque tú estás con nosotros. Te pedimos, Padre, que podamos entender tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo, instrúyenos. Queremos guardar tu palabra y necesitamos de tu ayuda. Es obligado, Padre bendito, que podamos humillarnos ante tu presencia para que nos hables y para que podamos guardar todos estos conceptos en nuestros corazones. Te pido por tus hijitos acá en el Seminario Internacional, Señor. Ayúdales, bendíceles, te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias, Padre, por esa hambre y sed que tienen de tu palabra. Yo te pido, Padre, que sean saciados. Y yo te pido, Señor, que tú les ayudes y que todos los conceptos y todas las cosas, Padre, que estamos tratando a través de estos estudios puedan ser, Señor, esclarecidos y podamos guardarlos y ponerlos por obra.
para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por este privilegio inmenso que tú nos das de ser llamados hijos tuyos. Gracias por la gracia inmerecida. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el regalo de la vida eterna. Es algo que no podemos entender, Señor, y que tan solo lo imaginamos en lo más profundo de nuestro corazón o con nuestra mente, Señor. Pero sin duda alguna nos quedamos cortos para tratar de entender lo que es la vida eterna. Padre, ayúdanos en esta mañana. Te ruego, Padre bendito, que toques nuestros corazones. Espíritu Santo, háblanos, instrúyenos. Y gracias, Padre Celestial, por tu presencia en medio nuestro. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Amén. Cuando hablamos del crecimiento, es una palabra que puede ayudarnos o puede desayudarnos en muchas formas. Yo veo muchas iglesias muy preocupadas por el crecimiento numérico de sus miembros. Y entonces los pastores, las organizaciones o las denominaciones diseñan algún método o traen inclusive de alguna parte del mundo alguna forma, alguna metodología para aplicarla a la iglesia, para que esta iglesia pueda crecer y pueda multiplicarse. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Para qué queremos una iglesia grande? Yo escucho a muchos pastores equivocadamente decir, hay muchos asientos vacíos, hermanos, vamos a traerlos. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo de llenar una iglesia? ¿Será entonces que estemos buscando meramente un número para que nos deje satisfechos, para que nos deje bien ante la sociedad, para que hable bien de nosotros en otras iglesias o en otros lugares? ¿Será que queremos una audiencia muy grande, numerosa, para ganar más likes en internet, en las redes sociales, para sentirnos quizá más importantes o más sabios o más cultos, más cristianos, más creyentes o con más fe? Yo no lo sé. Sinceramente, hasta el día de hoy no he escuchado desde el púlpito un motivo justificado para decir, llenemos los asientos de las iglesias. No lo encuentro, perdónenme. En muy pocas ocasiones he escuchado a pastores hablando del crecimiento de la iglesia con el fin por el cual fue diseñada esta. Si estamos pensando en crecimiento para juntar diezmos y ofrendas, estamos perfectamente equivocados. Si estamos buscando crecimiento para sentirnos satisfechos o para creer que estamos haciendo bien las cosas, estamos perfectamente equivocados. Si estamos buscando crecimiento para ganarnos un renombre o algún nombre entre nuestros conocidos, familiares o amigos, creo que estamos perdiendo el tiempo. Es más, me atrevo a decir lo siguiente: llenar las iglesias de gente nada tiene que ver con un principio bíblico establecido, con una doctrina sana, pensando entonces que el tener una iglesia gigante es el sinónimo de estar haciendo bien las cosas. Porque lo popular no necesariamente viene del corazón de Dios y podemos pensarlo y podemos visualizarlo con las iglesias de la conquista. Son las iglesias más numerosas que hay en todas partes del mundo. Y yo pregunto, ¿estas iglesias numerosas están dentro de los planes divinos? Claro que no. Entonces, tener un número esponjoso, tener un número grande en nuestras iglesias no necesariamente nos hace una iglesia mejor, o tener pocos nos hace una iglesia peor.
Los que hemos estado trabajando y sirviendo en las iglesias como pastores, como diáconos, como lo que sea, como ancianos, nos hemos frustrado más de una vez pensando que nuestra iglesia a la que asistimos debe de ser la más grande. Y llegamos entonces al entendido que de pronto hay reuniones donde están 15 personas, están 20 y no están 1000 o 3000 como quisiéramos que estuvieran y nos sentimos frustrados y llega el momento de preguntarnos qué estoy haciendo mal. Y no necesariamente estemos haciendo algo mal. Me atrevo a decir que la iglesia de Jesucristo fueron 12, nada más. Uno de ellos traicionó, Hechos capítulo 1, ese aquel que traicionó fue sustituido por otro. 12 discípulos, que por si fuera poco, estuvo a punto de perderlos también. El ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio siempre, siempre, siempre con muchos seguidores. Varios miles seguían al Maestro. Pero ojo, no todos eran discípulos. Ojo, no todos eran hijos. Había muchos mirones, había de diferentes religiones, sectas. Estaban los judíos, los fariseos, los saduceos, y todo lo que tú gustes y mandes estaban ahí reunidos y siempre mirando al maestro. Lo que quiero decir es que había miles de personas rodeando al maestro, pero esto no significaba que todos ellos eran salvos. Entonces, no necesariamente las sillas ocupadas en nuestras iglesias significa una iglesia sana o una iglesia que esté ganando almas para Jesucristo. Estoy seguro que ni siquiera el propósito de Dios es salvar almas del infierno. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. El propósito de Dios al llamarnos a ti y a mí y al rescatarnos del infierno, de la maldición por culpa de nuestro pecado, es que seamos como Jesús. Porque el día que le miremos a Él cara a cara, el día que cerremos nuestros ojos de este mundo, algún día los abriremos, despertaremos a su semejanza y podremos mirar al Maestro cara a cara, cosa que hoy no podemos hacer por causa de nuestro pecado. Pero el día que le miremos cara a cara seremos semejantes a Él porque le estamos mirando a sus ojos. Ese es el punto donde muy pocas personas y muy pocas iglesias han entendido que es el punto donde tendríamos que llegar al momento de ser salvos y de ser rescatados. El ser como Jesús, a su imagen y semejanza, le miraremos tal y como Él es. Ese es el propósito de Dios, que seamos como Jesús, no nada más rescatados. El ser rescatados es el medio, pero el fin es ser como Jesucristo. No el fin es el ser rescatados del infierno. Ese es el medio para llegar a ser como Jesucristo. Ese es el propósito del crecimiento de la iglesia. Yo estoy seguro que muchos pastores, muchas organizaciones que están muy afanados y muy preocupados en qué hacer y qué no hacer para acarrear y traer gente a las iglesias. Se han organizado grandes conciertos, se han organizado grandes reuniones con todos los cantantes a nivel mundial, los más famosos, los que más venden, los que cantan más lindo, los que traen los mejores músicos, los que traen el mejor espectáculo a la iglesia. ¿Y para qué? ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué, amados hermanos? Perdónenme, por favor, que sea tan crudo. Es mi forma de mirar las cosas. Yo no quiero vivir en un cristianismo de fantasía. Yo no quiero vivir, ni me permito vivir en una fe así como abstracta, donde todo tiene que ser lindo y perfecto. No lo veo en la Biblia, yo no persigo eso tampoco.
Deberíamos y debemos de aprender a poner los pies sobre la tierra. Y yo me pregunto una y otra vez, ¿por qué tengo que vender pozole y hamburguesas para atraer a la gente? ¿Por qué tengo que organizar una kermés para invitar a mis vecinos? ¿Qué acaso el Espíritu Santo necesita de mi ayuda o necesita de mi pozole y de mis hamburguesas para que pueda venir la gente a los pies de Jesucristo? ¿O meramente refleja eso nuestra incapacidad de ser sensibles a la voz y al llamado de Dios para poder influir en este mundo que se está perdiendo, en este mundo que nunca llegará a ser como el Maestro? Aún dice la Biblia que muchos de los que estamos sentados en las iglesias pudiera ser no sean salvos. Y muchos podríamos, y yo me incluyo, podríamos estar engañados, porque el Señor Jesucristo lo dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre bajamos, subimos, quitamos, pusimos, y el Maestro va a responder, yo no te conozco. Sí, Señor, acuérdate de mí, yo diezmé bastante. Yo era el mejor cantante, era el mejor músico, era el mejor predicador, era el mejor maestro. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Oiga, qué palabras son estas del Maestro. Sí, el Dios de paz, el Dios de misericordia, el Dios hecho hombre, hablándole a las multitudes, pero también al mismo tiempo que les hablaba de esta forma, los afrentaba y los confrontaba con su propio pecado y con la cruda realidad de lo que somos. El Maestro, el Señor Jesucristo, no podría y no quería que viviésemos una vida de fe engañada, una vida de fe ficticia, una vida de fe así como abstracta, una vida de fe que no está en las Escrituras, una vida de fe que nosotros mismos nos hemos inventado o que las mismas organizaciones o denominaciones han inventado para tratar de traer a más y más y más gente, sin saber que el propósito real no es salvarnos del infierno, sino el que seamos como Jesús. Y el crecimiento. Quiero invitarlos a que vayan a su manual. Aquí también tengo el mío. Y aquí estamos en la introducción. Crecimiento es la palabra 837 del Strong. Es la palabra auxano, que es tan sencillo como dar crecimiento, aumentar y crecer. Esa es la raíz de la palabra crecimiento. Ahora, dice aquí la Biblia, en el primer párrafo, ahí en la introducción, quiero que me acompañes para que podamos leer un poquito de este manual y después intentaré y espero haber orado lo suficiente para que el Padre nos ayude a entender con otros pasajes en la Escritura lo que estamos tratando de ver en este manual. ¿Ok? Aquí en el tercer párrafo dice lo siguiente, el crecimiento se desprende de la teología a través de la rama de la misionología. Misionología, o sea, hay misiones. Dicho sea de paso, una iglesia que no tiene un misionero o una familia de misioneros en alguna parte no está cumpliendo con la gran comisión. Sí, la gran comisión tiene que ver con los enviados a otras partes a hablar del evangelio y quizá abrir y fundar iglesias. Esa es la misión y la misionología es el tratado que se encarga de estudiar eso de las misiones. Ahora dice más adelante, combinando los principios bíblicos de crecimiento congregacional con algunos conceptos de las ciencias sociales, provee teorías razonables para entender las funciones vitales de cualquier iglesia, de consejos prácticos para ayudar a fortalecerla. Ahora, sigamos adelante. El crecimiento de la iglesia solo lo da Dios mediante el Espíritu Santo y su palabra. Repito, el crecimiento de la iglesia solo lo da Dios mediante el Espíritu Santo y su palabra. Y aquí podríamos terminar de leer todo este manual
con ese simple párrafo y con ese renglón nada más, porque se nos ha olvidado precisamente que es Dios, a través del Espíritu Santo, el que se encarga de hacer que una iglesia crezca. Por eso cuando veo a pastores muy afanados para que sus iglesias crezcan, la verdad de las cosas es que no crecen, porque están buscando algo de fuera de los principios básicos establecidos en la palabra de Dios. Y se han olvidado que el crecimiento lo da Dios a través del Espíritu Santo. Nada tiene que ver con un super pastoreo, nada tiene que ver con una super enseñanza, nada tiene que ver con el grupo de alabanza más nutrido y el más hermoso y el más lindo. Nada tiene que ver. Tiene que ver única y directamente con la obra del Espíritu Santo. Dice, el crecimiento de la iglesia solo lo da Dios mediante el Espíritu Santo y su palabra. Aunque como instrumento del Señor, ella necesita reflexionar, o sea, la iglesia, acerca del papel que juega en la extensión del reino. Ahí sí, a ti y a mí se nos invita a pensar las escrituras. Volvemos a lo mismo. Tenemos que aprender a pensar la Biblia. El libro de los Hechos describe a una iglesia viva y dinámica a la que el Señor añadía cada día los que deberían de ser salvos. Pero Dios los salvó a esta gente en un vacío, dice, y los dotó de la iglesia con poder a través del Espíritu Santo y les prometió edificarla. Ahora, me quiero detener aquí con algunos puntos que están plasmados o escritos en esta introducción, apenas introducción al crecimiento. De primero hemos leído que es el Espíritu Santo el que hace las cosas. 2, entendimos entonces que tú y yo somos responsables de pensar las Escrituras para poder involucrarnos y ser útiles en todo esto de el crecimiento de la iglesia. En tercer lugar, estamos viendo y leyendo que es Dios el que da el poder, el Espíritu Santo es el que da el poder. Mientras los miembros de la iglesia no sepan lo que significa ese dunamis, ese poder, va a seguir siendo una iglesia estéril o una iglesia que no va a poder crecer por muchas hamburguesas que venda o por mucho pozole o porque venga el grupo de música más exitoso del momento, porque no hay poder espiritual, la palabra dunamis. Mientras no exista ese poder que viene de lo alto y que inviste a los miembros, empezando con el liderazgo, mientras no exista ese poder, la iglesia seguirá siendo una iglesia estática, una iglesia que no crece. Ahora, todo tiene un tiempo también. Hay iglesias que se la pasan 5 o 10 años con 15 o 20 miembros, quizá con 30. A duras penas han llegado a 50. Y llega el momento en que el Espíritu Santo inunda con poder a esas iglesias y nada tiene que ver con aquellas revolcadas en el piso porque ya me dio la llenura del Espíritu Santo y como ya soy lleno del Espíritu Santo, entonces me da la chiripiorca y me tira al piso, me da la calambrina. Nada tiene que ver con esto. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un cambio de vida que tiene precisamente dunamis, que tiene ese poder de convicción, ese poder de rescatar, ese poder de llevar a la presencia a otros que se están perdiendo. De esa clase de poder estamos hablando. Ahora, ya leímos Hechos capítulo 1 y quiero volver otra vez a este texto primario, bueno, donde estamos tú y yo tratando de entender este maravilloso mundo del crecimiento. Vamos otra vez, por favor, Hechos capítulo 1
versos 6 en adelante, dice: entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los apóstoles sabían perfectamente que se tenía que restaurar ese reino, tenía que renovarse. Israel estaba sufriendo una decadencia moral, espiritual, aún en medio de tanta religión y de tanta ley y de tanta cosa que estaba viviendo. Los apóstoles preguntan: ¿restaurarás, maestro, en este tiempo? Y él les dijo: ¿no les toca a ustedes saber el tiempo o la sazón que el Padre puso en su sola potestad? Es más, en su sola potestad ni siquiera Jesús lo sabía. Es meramente algo que el Padre sabía. Sí, Jesús era Dios hecho hombre, claro, pero aquí estando en la condición de hombre, humillado, estaba sujeto también a la voluntad del Padre. No significa que fuera menor que el Padre. Significa que estando en la condición de hombre se humilló y se hizo obediente para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas y su ejemplo. No porque no tuviese él la divinidad o la misma esencia de Dios, porque era Dios hecho carne, era Dios hombre. El verso 8 me encanta, dice: pero, no te toca a ti saber el tiempo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podríamos pensar que este texto nos está hablando acerca de las misiones o acerca de los enviados o de los apóstoles. La palabra apóstol es la palabra enviado. Pero si regresamos al 7, los discípulos estaban preguntando: ¿vas a restaurar en este tiempo el pueblo de Israel? Y Jesús, como el Dios hecho hombre, les dice: a ti no te toca saber el tiempo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Habían creído en Jesús, sí, pero aún vivían sin poder. Ahí está el gran problema. Hay muchas personas que han creído en el Señor Jesucristo, han creído en parte de su palabra, pero no tienen poder. Dice aquí la Biblia: recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Todo tiene un tiempo. El Señor Jesucristo viene hablando también del tiempo. No te toca saber el tiempo ni la sazón, pero recibiráis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahí vas a recibir ese poder. Hay un juego de palabras, un juego de tiempos, un juego de acciones, unos verbos que se tienen que cumplir. Recibirás poder. ¿Para qué? Para poder ser testigo. O sea, vamos a ver si me puedo dar a entender. Los discípulos le preguntan: ¿vas a restaurar a Israel? Jesús les dice: a ustedes no les toca saber el tiempo, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y me seráis testigos en Jerusalén, en Samaria. ¿Cuándo se va a restaurar entonces Israel? Cuando se reciba el poder. Ellos mismos, como discípulos, iban a restaurar e iban a influir sobre el pueblo de Israel. ¿Me estoy explicando? El Espíritu Santo derramado en la vida de un mortal, de un hombre de carne y hueso, recibe poder para restaurar a Israel, a Jerusalén, a Samaria, a China, a Japón, México, Estados Unidos, Canadá, o donde tú quieras. El Espíritu Santo, con poder, es el que hace la diferencia en tu vida y en mi vida. Así, así son las cosas. Ahora, vamos más adelante, por favor. Bueno, ya vimos entonces que es el Espíritu Santo el responsable
de hacer esos cambios en nuestras vidas. ¿Ok? Dice aquí, la otra parte, el último parrafito aquí de la introducción. El libre crecimiento, por otro lado, es integral. Cuando promueve una perspectiva total en la que todas las partes intervengan en busca de un crecimiento de la iglesia dentro del marco general de los propios propósitos de Dios para el mundo, la humanidad y aún el cosmos. Fíjense bien, aún la salvación de las almas que se están perdiendo y el crecimiento tiene que ver con todo un universo y hasta con el cosmos. Por ello toma el reino de Dios como un punto de partida y promueve su extensión en todas las esferas de la vida con el impacto del Evangelio de Jesucristo. Ahí está uno de los grandes temas también. Ahora, ya vimos entonces Hechos capítulo 1 y ya vimos entonces que es importantísimo que tú y yo recibamos ese poder. Todo tiene un tiempo. Seamos pacientes. Es Dios el que decide qué tiempo se está obrando en tu vida y en mi vida. Inclusive es el tiempo también que influye en las iglesias. Habrá iglesias con 10, 15 o 30 por 5 años, por 10. Habrá iglesias que en 2 años sean 300. Otro de los grandes problemas de las iglesias muy, muy grandes es que están llenas de gente inconforme. Póngame atención, iglesia. Por ejemplo, hace un año estuve en Estados Unidos. Estaba la iglesia de Charles Stanley, es una iglesia gigante en Atlanta, Georgia. Y yo fui de invitado a una iglesia como de 7,500 miembros en Georgia, allá en Atlanta, una iglesia bautista, con muchos asientos vacíos. Y le pregunté al pastor, ¿qué está pasando? Me dice que todos se han ido a la iglesia de Charles Stanley Jr. ¿Por qué? Porque todos están buscando a los predicadores famosos, a los pastores famosos. Hemos negado la unción del Espíritu Santo y la hemos reservado solamente para las iglesias numerosas, dejando a un lado a otras iglesias, pensando que el Espíritu Santo solamente lo tienen aquellos y no los otros. Esta es una gran falta y yo hasta lo llamo hasta un terrible pecado de nosotros los hijos de Dios pensar que me voy a aquella iglesia porque allá son 3,000, allá son 5,000, allá son 20,000. Y esta iglesia donde somos 100, pues mejor me voy para allá. Está más linda la alabanza, está más grande y aire acondicionado, me siento mejor, me hablan lindo, nunca me dicen nada, no se meten conmigo. Y entonces hay iglesias que no necesariamente están haciendo su labor de evangelistas, sino que son iglesias que acarrean a inconformes y están cambiando de iglesia en iglesia, de una a otra, tratando de encontrar la iglesia perfecta o la iglesia quizá a su nivel espiritual. Porque ahora vivimos en niveles espirituales donde nadie me puede enseñar nada, donde nadie me puede decir nada, y entonces mejor me voy a aquella iglesia. En aquella iglesia nadie me va a decir nada, nadie me va a exigir, nadie me va a confrontar, nadie me va a llamar la atención, estoy a gusto, estoy cómodo, alabo al Señor, vengo y me salgo tal cual, y nadie se mete conmigo. Esas iglesias numerosas acarrean gente inconforme, gente inmadura. Si tú has sido una persona que cambias de iglesia cada 15 días o cada 3 meses o cada año, hay una alerta en tu corazón y en tu vida de fe porque hay algo que no está funcionando bien y no precisamente tiene que ver con la iglesia, con su pastoreo, con sus enseñanzas, con su doctrina, ni con el grupo de alabanza. Tiene que ver directamente con la inconformidad de nuestro corazón
Y quizá con la vanidad que hay en nosotros, o quizá que estamos buscando una iglesia donde nos sentimos cómodos, a gusto, donde nadie me dice nada. Total, no me conocen, puedo hacer lo que yo quiero. Estas iglesias abundan hoy en día. Hombres y mujeres, jóvenes, sin ningún compromiso delante de Dios. Quiero que me acompañes a otro pasaje en la Escritura y vámonos por favor a Primera de Corintios, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Primera carta, les pido por favor que abran su Biblia, no porque estemos a distancia, les dé flojerita y no abran su Biblia. Quiero que por favor abran las Escrituras y que podamos sumergirnos en ellas. Y como siempre se los he dicho, se los vuelvo a repetir, perdón si les suena un poquito repetitivo, no nos va a dar tiempo para ver todo el manual como tal. Es responsabilidad de cada uno de nosotros leer en casa. Dediquemos mucho tiempo a leer, apaguemos la televisión. Por favor, dejemos a un lado el infiernet, dejemos a un lado el YouTube y el Face y toda esa cosa que nos hace perder el tiempo y dediquémonos a leer, hombre. Es padrísimo leer y meternos en las escrituras, sumergirnos en ellas, es padrísimo. Y bueno, dijimos entonces, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, y vámonos al verso, podemos arrancar allá en el 58, vámonos un poquito más. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, hablando de nuestro cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Ya venimos hablando de la ley allá en Romanos. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, así que hermanos míos amados, número 1 dice, estad firmes. Número 2, constantes. Número 3, creciendo. La firmeza y la constancia me da crecimiento. ¿Tú has visto una persona que no crece en el Señor? Es muy sencillo. No ha sido constante y no ha sido firme. Porque estamos leyendo, verso 58, que la firmeza y la constancia te lleva al crecimiento. Ahora, 3, crecimiento. En la obra 4 del Señor, dice siempre. 5, sabiendo que vuestro trabajo 6 en el Señor no es en vano. La palabra de Dios nos está exhortando, número 1, a ser firmes, constantes, a crecer en la obra del Señor siempre. Crecer en la obra del Señor siempre es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, crecimiento no necesariamente tiene que ver con un crecimiento espiritual. Repito, no todo lo popular tiene que venir del corazón de Dios. Las iglesias más grandes y las más populares nada tienen que ver con la voluntad del Padre. Nada. Pero aquí el Señor nos exhorta a crecer siempre. Esa es la voluntad de Dios. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Estamos llenos de iglesias donde todos quieren ser importantes, pero donde nadie quiere ser útil. Ustedes pregunten, ¿quién quiere cargar instrumentos el próximo domingo? Nadie va a hablar. Nadie.
¿Quién quiere poner sillas, barrer o trapear? Nadie. ¿Quién quiere predicar el próximo domingo? Todos van a levantar la mano. Y si no todos, la gran mayoría. Porque vivimos en una iglesia, en tiempos de las iglesias, donde todos quieren ser importantes y nadie quiere ser útil. Ese es un gravísimo problema de las iglesias de hoy día. Dice, crece en la obra del Señor siempre. Crecer en la obra del Señor lleva tiempo. Crecer en la obra del Señor es una obra que dice que es un trabajo que nunca es en vano. Todos los que hemos servido al Señor nos hemos cansado, nos hemos fatigado. Más de una vez estamos fastidiados y cansados y queremos tirar la toalla. Más de una vez. Y nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué ha servido todo este esfuerzo, este cansancio, todas esas noches mal dormidas? ¿Para qué ha servido, Padre, tanta oración, tanta meditación? ¿Para qué ha servido, Señor, tanta lectura? Porque da la impresión muchas veces de que estamos tratando de hacer mucho y no llegamos a ningún lugar. Los días, las horas, los años, los meses pasan y pasan así, como si no estuviéramos haciendo nada y como si no llegáramos a ningún lugar. Por eso yo digo, ¿para qué nos afanamos y nos preocupamos por el crecimiento de la iglesia? ¿Para qué queremos estudiar el crecimiento a la luz de un microscopio? Como si fuese este un bicho raro de microscopio donde se le debe de analizar y donde se le debe de estudiar para ver cómo hacer para que las iglesias crezcan. Perdón, es un absurdo. Perdón, es un insulto al Espíritu Santo. Es hacer a un lado al Espíritu Santo para decirle, nosotros podemos más. Yo conozco iglesias aquí en Quintana Roo, no voy a decir nombres, me reservo a decir nombres, donde tienen una organización perfecta. Entras a las iglesias estas y son grandes, están mega organizadas, pero donde de inmediato percibes las manos de los hombres involucradas ahí y no percibes la obra del Espíritu Santo ahí. Sí se puede saber cuando hay iglesias que están formadas y cimentadas bajo planes humanos y no bajo planes divinos. Sí se puede saber, sí las hay. Y por si fuese poco, son iglesias grandes. Iglesias que cualquier pastor anhelaría tener en cuanto a número se refiere. Pero no son iglesias en ningún punto o en ninguna forma que el Espíritu Santo se ha involucrado o se le ha permitido involucrarse. Iglesias, hombres y mujeres trabajando, perfectamente bien organizados, sin consultar a Dios. Yo me imagino, ¿qué sería esa iglesia si además de ese excelente trabajo fuese invitado el Espíritu Santo? Y repito, nada tiene que ver el Espíritu Santo con aquello que llamamos llenura, o con aquello que hoy se le conoce como bautizo del Espíritu Santo, nada tiene que ver con eso. Por eso aprendamos a meditar y a pensar la palabra de Dios. Es la única forma donde tú y yo nos podemos dar cuenta en qué punto estamos en nuestra vida espiritual, en qué iglesia estamos también, y qué es lo que espera Dios de nosotros, y qué es lo que quiere Dios para aquellos
que no han sido salvos, que no han sido alcanzados por el Evangelio. Ahora, estamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y ahí mismo quiero que retrocedamos un poquito al capítulo 3. Estábamos en el capítulo 15 y vámonos al capítulo 3. Capítulo 3, carta a los Corintios, y vamos al verso 1. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Uy, cuidado y tú le digas hoy a una iglesia carnal, porque entonces jamás te invitan a predicar. Y si tú le dices a un hermano o una hermana carnal, porque viven en adulterio, en chismorreo, en lo que tú quieras, les dices carnales, hombres, ya el amor de Dios no está en ti. Ya te juzgan y te tachan como diciendo, el amor de Dios no está en este hermano, mejor ya no venga aquí a la iglesia, porque nada más nos viene a regañar. Bueno, venga, pues dice, de manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. Una iglesia estancada, ya formada, ya trabajando como tal y reconocida como tal, era una iglesia carnal, una iglesia sin crecimiento. Y dice el apóstol, les quería dar un bife argentino a ustedes, un bistec de aquellos, y no pude darles esa gran cena, les tuve que compartir Gerber, para que no les haga daño, para que me entiendan, para que puedan discernir, para que lo puedan guardar. Hay iglesias, hay hermanos, qué lamentable, qué tristeza, que no se les puede dar un alimento sólido. Pero lo más terrible es que hay pastores que cuando te invitan a predicar, te van a decir, hermano, pues los hermanitos de aquí no entienden muchas cosas. Háblenles bonito porque pues no se vayan a ofender y luego van a dejar de diezmar. Van a dejar de venir. A mí me ha pasado, ¿eh? Esto no es una historia que yo me estoy sacando de la manga ahorita o de producto de mi imaginación. Me ha pasado. Yo me considero el peor de los maestros y peor de los predicadores, pero me ha pasado y lo he vivido en muchas iglesias. Hermanito, háblenles bonito, es que no quiero que se me ofendan. Y ni siquiera he empezado ni he abierto la boca y ya viene el papá cuervo, mamá cuervo y pues háblenles a estos niños así con Gerber, por favor, que no se nos vayan a atragantar. 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? Y andan como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Repito, verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy bautista. Ah, no, yo soy pentecostal. Ah, no, yo soy presbiteriano. Ah, no, yo soy de allá, yo soy de acá. ¿No eres carnal? 5. ¿Por qué pues es Pablo o quién es Apolos? Dice aquí la Biblia. Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. El Señor concede una medida de fe para cada uno de nosotros porque no todos somos capaces de recibir. Póngame atención, iglesia, a lo que le estoy diciendo. Dios ha repartido una medida de fe para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad, no de acuerdo al mezquino bolsillo del Padre, no. El Padre de ninguna manera tiene límite
para nosotros. Nosotros hemos puesto el límite de recibir esa medida, esa porción del Espíritu Santo, porque dice la Biblia, porque somos carnales, porque aún no hemos entendido la Biblia. Y en nuestra condición de carnal, el Padre prefiere detener su mano. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos atragantamos. 6. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí está el punto. Se les ha olvidado a las iglesias, a las organizaciones, a las denominaciones, que el crecimiento lo da Dios. Sí, es importante que exista uno que planta la semilla. Es importante otro que la riega, sí, por supuesto. Pero hasta ahí no hay crecimiento. Yo he plantado árboles y plantitas en mi jardín. Las planto, las riego y no crecen. Es el mismo ejemplo. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Yo no soy nadie, dice Pablo. Apolos tampoco es nadie para que la iglesia haya crecido. El crecimiento lo da Dios. Aquí hay otro gravísimo problema. Entonces yo me pregunto, ¿por qué queremos entonces que las iglesias sean grandes? Se lo he preguntado a pastores y me dicen para rescatarlos del infierno y digo, no he entendido Para que no se quemen en el infierno, no ha entendido No ha entendido que el propósito de Dios es que seamos como Cristo. La salvación, el ser rescatados, es un medio y el fin es el ser como Jesús. No se nos olvide, el crecimiento lo da Dios a través del poder del Espíritu Santo. No hay de otra. 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo creo que las iglesias van a empezar a crecer de acuerdo al modelo bíblico establecido cuando los pastores entiendan y confiesen que el crecimiento lo da Dios. No la superpredicación, la superalabanza, el superlugar. Eso a Dios lo tiene sin cuidado. El crecimiento lo da Dios. 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, simplemente colaboramos con Dios. Sí, repito, como ya lo he dicho antes, la fe jamás puede ser pasiva. La fe obligadamente es activa. Si tú y yo hemos sido miembros pasivos en una iglesia, algo está funcionando mal en nuestra fe. No hemos sido colaboradores. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo planté, Apolos regó, dice Pablo, pero el crecimiento lo dio y lo da Dios. Iglesia, no te afanes.
Otro de los grandes problemas que hay en las iglesias actuales es que se ha olvidado de los principios básicos establecidos en las Escrituras. Uno de los libros que nos habla del crecimiento de la iglesia, sin duda alguna, es Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva nos da muchas claves de cómo podría crecer una iglesia, conforme a lo que el apóstol Pablo está enseñándonos también aquí en Corintios. En muchas iglesias no hay células, no hay casas abiertas. En los tiempos de Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia crecía y crecía y crecía, había casas abiertas en diferentes partes y el número de los creyentes se multiplicaba a través de esas casas abiertas. ¿Me estoy explicando? Entonces había unas células y la iglesia crecía. Se levantaban hombres y mujeres de buen testimonio que hacían la labor de evangelizar en diferentes partes de la ciudad. Y así es como las iglesias crecen. Se ha olvidado también, como ya dijimos, que es el Espíritu Santo, pero también se ha olvidado que somos colaboradores. Todos tendríamos que tener en común todas las cosas, como dice Hechos de los Apóstoles. Tener en común todas las cosas significa que todos estamos trabajando al unísono, que todos estamos bajo un mismo sentir. Eso es la Biblia, donde todos trabajan, donde todos sirven y donde todos van hacia adelante en el conocimiento y en el crecimiento de las Escrituras. Ahora, estamos llegando a nuestro fin. Tengo miles de cosas subrayadas aquí, pero tampoco quiero marearlos. Solamente quiero introducirlos a ustedes para que en casita se pongan a leer. Yo quiero motivarlos a leer. No se acostumbren a recibir todo y a nada más a sentarme y a escuchar. Suena lindo, pero así no es. Queremos crecer y queremos conocer al Padre, tenemos que leer y estudiar y tenemos que aprender las Escrituras. No hay otra. Entonces yo meramente en mi corazón he sentido la necesidad de introducirlos a los capítulos. Estamos hablando del igle crecimiento y tendríamos 2 horas. Y luego el otro capítulo es los conceptos erróneos acerca del igle crecimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a pararle hasta aquí. Esta es nuestra primera parte. Y quizá el siguiente video es un poquitito más corto. Ahorita ya llevamos unos 58 minutos. Vamos a dejarle aquí. Tómense un pequeño break y regresamos para la segunda parte y para terminar. Gracias.